Queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener como invitado, ya lo tenemos aquí en el estudio, a Héctor Rodríguez, quien es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado, jefe parlamentario del bloque del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Tú, excelente. Bueno, gracias por venir al programa. Siempre a la orden. Hoy, por supuesto, pueden participar a través de la etiqueta Héctor Rodríguez a la Una para sus opiniones, sus preguntas al diputado Héctor Rodríguez. Héctor, este momento que se vive en Venezuela, ayer vimos, por supuesto, la movilización del chavismo, vimos la movilización de los factores opositores también, mucha gente en la calle, saldo lamentable, pues y es lo primero que yo quiero hacer mención, es el saldo lamentable de personas que han fallecido. De acuerdo a las cifras que he visto, se habla de 5 fallecidos en todo el país en las jornadas de ayer, en las protestas de ayer, entre ellos, bueno, 4 civiles, un guardia nacional. Todos son venezolanos, todos deben dolernos, todos debemos estar lamentándonos de que una protesta o una acción de calle termine en muerte. Y bueno, vendrán los señalamientos, que si uno fue, que si el otro es culpable, que si aquel es culpable, pero en todo caso, ¿cómo vamos a hacer, Héctor, para salir de este conflicto político, para que todo desemboque en lo que debe desembocar, que es una elección, por ejemplo, o una solución dentro de lo que plantea nuestra Constitución? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes para ti, Vladimir, para todo el pueblo que nos ve y que nos escucha. Buen provecho para quienes están almorzando. Feliz de estar acá. Estamos llegando ahorita de Charallave, donde estábamos lanzando el plan para la juventud de Miranda, un plan que construimos con más de 200 dirigentes estudiantiles de liceos, de universidades de Miranda, que tiene dimensiones culturales, deportivas, académicas. Ahí ese plan va a tener 100 becas, 1000 financiamientos de proyectos, 100 planes de turismo estudiantil. Y bueno, es un plan bien integral que construyó la juventud mirandina. De verdad que venimos muy contentos. Hablábamos aquí antes de empezar el programa, esa es la Venezuela que a veces la coyuntura no deja ver, ¿no? Estuvimos ahí una hora viendo expresiones de salsa casino, de canto, de una juventud, bueno, que quiere, que ama, que no está odiando, que no está guarimbeando y que está, bueno, construyendo una patria. Así que un saludo a toda esa juventud de Miranda y cuenten con todo el apoyo de la Revolución Bolivariana para todas esas actividades que nos han planteado, ¿no? Segundo, en cuanto a tu pregunta, creo que hay una mezcla de varias cosas, como un resumen de varias cosas, y a mí me gustaría... Es que en este momento hay una mezcla de muchas cosas. Sí, desgranarlo, ¿no? Primero, felicitar a la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano ayer se expresó pacíficamente, se expresó sus ideas, sus diversas ideas, con fuerza, con pasión y de forma pacífica. Condenar los hechos de violencia, los que estén asociados a las acciones de las manifestaciones y los que no, porque creo que también las investigaciones empiezan a dar que hay una mezcla, ¿no? Que cualquier cosa que pasó, los dirigentes políticos la agarran para decir, y yo creo que hay que ser responsables con eso, ¿no? Y condenar la violencia, venga donde venga, y exigirle a los órganos del Estado, a las instituciones del Estado, que haya justicia, independientemente que sean muertes asociadas o no a la protesta, que sus responsables sean apresados y que sean castigados en los términos que plantea la ley, ¿no? Luego tú planteabas que cómo solucionar o acabar, decías tú, con el conflicto político y que se acabe con una elección, creo que propusiste. Y yo creo, primero, entender que el conflicto político es natural a las sociedades políticas. Es natural y por lo tanto cualquier cosa que hagamos no puede tener como aspiración acabar con el conflicto político. Tiene que tener como aspiración administrar pacíficamente el conflicto político. Y el mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela no tiene un conflicto político ahorita. Venezuela tiene años en conflicto político. En los 60 teníamos un conflicto político, en los 50 teníamos un conflicto político, en los 70, en los 80, en los 90 tuvimos un gran conflicto político por las políticas neoliberales. Y desde que llegó la revolución, llegó Chávez, el conflicto político ha tenido una dimensión distinta. No voy a entrar a caracterizar si mayor o menor, pero una caracterización distinta. Llega al poder otro sector de la sociedad y quien tradicionalmente lo venía administrando se sintió desplazado y lidera parte del conflicto político. Es decir, y durante esos 16, 17 años hemos tenido 20 elecciones. Ninguna de esas elecciones ha acabado con ese conflicto político, ni lo va a hacer. Con esto no quiero decir, no quiero que me malinterpreten que por eso no tiene que haber elecciones, no tiene que haber elecciones. Nosotros tenemos que cerrar el proceso de relegitimación de partidos, ir a nuestras elecciones de gobernadores y alcaldes y el año que viene tener elecciones presidenciales y después de esas vendrán nuevas elecciones, como es natural en cualquier sistema democrático. Pero no aspiremos los venezolanos que cada elección nos va a resolver el conflicto político, no, nos permite administrarlo y eso es lo primero que yo quisiera dejar como posición, como preocupación. Porque a veces veo a algunos dirigentes políticos y algunos voceros
públicos, planteando la lucha política en términos existenciales, como que ahorita es el acabose o damos una solución. Y no, tenemos que, yo ayer lo trataba de poner en un tuit y lo he dicho varias veces en la Asamblea Nacional, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existen distintas fuerzas políticas y que es natural en democracia que exista alguien que defiende el Estado mínimo necesario, que exista alguien que defienda un Estado más fuerte, con mayor presencia, que exista alguien que defienda una visión geopolítica con un solo centro de poder, que exista alguien que defienda una visión geopolítica con distintos centros de poder. Ese conflicto existe y va a seguir existiendo y no se va a acabar. Lo que tenemos la responsabilidad, los dirigentes políticos, los voceros comunicacionales, la sociedad en general, es de entender que ese conflicto va a seguir existiendo, que esas fuerzas van a seguir existiendo y nuestra responsabilidad es administrarlo pacíficamente. Con pasión, sí. Con Pero, fuerza, por ejemplo, cuando sí. el presidente, en medio de un conflicto político como el que tenemos, habla de armar 500.000 venezolanos, por ejemplo, ¿eso no es un mensaje que demuestra una voluntad distinta a lo que tú estás proclamando? No necesariamente, dependiendo cómo lo administres, cómo lo veas. Yo estoy seguro que tal vez en otra coyuntura tú planteas exactamente lo mismo, que es una visión histórica además. ¿Cómo nace Venezuela? Venezuela nace de la visión de la unidad cívico-militar, nace de la visión de un pueblo en armas. Venezuela geopolíticamente es un país que tiene que tener una política de seguridad especialísima por ser la principal reserva petrolera del planeta, por tener las principales reservas de oro, de diamante, de coltán, de bauxita. No podemos ser ingenuos y creer... Yo más bien creo, chico, que hay demasiadas armas en la calle y que han generado mucha violencia en Venezuela, que pueden estar asociadas, no hay garantía de que no estén cosas asociadas, distintas a las que estás planteando. Ahora, si yo te dijera con sinceridad, necesita Venezuela una política de seguridad especialísima por los recursos que tiene, yo estoy seguro que tú estarías de acuerdo conmigo. No de gratis, las 4 guerras que hay en el mundo, aunque me las quieras justificar de que en Irak había armas de destrucción masiva que no había, aunque me quieras decir que en Libia hubo una destrucción de la Plaza Verde que fue una falsedad, aunque me quieras decir que en Siria utilizaron armas de destrucción químicas el gobierno y después que yo no te diría se eso. demostró que no. Estoy generalizando, no te estoy direccionando la respuesta hacia ti. La realidad es que esas 4 guerras son por petróleo. Y nosotros no podemos ser ingenuos venezolanos. Nosotros sí necesitamos unas Fuerzas Armadas y un pueblo organizado para defender los cuantiosos recursos Pero que yo tienen. creo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que el conflicto político no se resuelve con milicianos, se resuelve No se con política. resuelve, pero nadie puede negar que los milicianos son importantes para la política de seguridad del Estado. Que el pueblo, resguardando sus recursos, son importantes. Eso debería ser Ahora, un tema. una cosa es la seguridad del Estado, otra cosa es la parcialidad política. O sea, el miliciano se supone que es del Estado, no de un partido o de una parcialidad. El pueblo se supone que es parte del Estado. Cuando la ley, cuando la Constitución convoca a los milicianos, no convoca un partido. Es más, todos los partidos deberíamos estar colaborando con esa política. ¿Qué es lo que ¿Tú pasa? aceptarías milicianos de primera justicia? Por supuesto. Yo quisiera que todos los ciudadanos defendieran su soberanía. Yo quisiera que todos los soberanos, la sociedad venezolana dijera, ya va, tenemos diferencias políticas, pero en cuanto a la soberanía del país estamos de acuerdo. En cuanto al resguardo de nuestros recursos petroleros estamos de acuerdo. Pero habría que excluir ese tema del debate político y no mencionarlo en una coyuntura política, por ejemplo. Es difícil porque Venezuela siempre está en coyuntura política. No, pero me refiero a una como esta. Pero en las coyunturas políticas, lo que sí creo es que en la coyuntura, en las calles, pues. en la coyuntura política actual o en cualquiera, hay temas en los que deberíamos estar de acuerdo. A mí me gustaría, por ejemplo, que todos los partidos venezolanos estuviésemos de acuerdo en defender la soberanía. A mí me gustaría, por ejemplo, que todos los países estuviésemos de acuerdo en que hay cosas que no pueden entrar bajo la lógica del mercado, la educación. Es un debate, tenemos que ir a la pausa. Y son temas que yo estoy seguro que nos podemos poner de acuerdo. Hablando de soberanía, bueno, la soberanía reside en el pueblo. Ese es un tema interesante para iniciar nuestra segunda parte de la conversación con Héctor Rodríguez. A mí me gustaría, Héctor, que tú como dirigente del PSUV me dijeras si este tuit que fue publicado en la cuenta del PSUV, ustedes lo reivindican como propio, donde dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al Guaire lo que es del Guaire, que es una cuenta, es un tuit que yo vi y que yo no sé si esto de verdad es oficial del PSUV, pues quiero que me lo aclares al regreso. Ya venimos con Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estaba mostrándote, Héctor, un tuit con un mensaje, algo así como al Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al Guaire lo que es del Guaire. Una cuenta atribuida, un mensaje atribuido al Partido Socialista Unido de Venezuela. Con la escena esa pues tan terrible pues de manifestantes en el Guaire, ¿no? Me gustaría saber si ustedes reivindican ese tuit y si tiene, qué sentido tiene esa publicación, ¿no? Yo vi todo el debate que se generó ayer por ese tuit, ¿no? Me puse a revisar las redes anoche y veía un video antes de que se lanzaran al río Guaire de un grupo de manifestantes de la oposición
creyendo que habían dos infiltrados chavistas, y todo el mundo gritándole, lánzalo, lánzalo, con groserías que no voy a decir aquí, y los lanzan al Guaire, ¿no? Entonces yo ya reflexionaba, bueno, será un debate por un tuit, que puedes estar o no estar de acuerdo por el sarcasmo, pero no se da un debate en el país porque un grupo de seres humanos hacen esto. Entonces yo ahí también llamo la reflexión aquí, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Cuidado si la coyuntura nos está deshumanizando, ¿no? Cuidado si la coyuntura no nos hace perder el foco, ¿no? Porque yo creo, si vamos a dar una reflexión sobre este tema, que la reflexión debería ser integral. No, estoy de acuerdo. ¿Cómo es eso que un grupo de seres humanos, que puede empezar distinto a ti, yo siempre lo digo, yo pienso radicalmente distinto a la oposición, Vladimir, pero yo jamás en la vida me pasaría por el corazón o por la mente cómo grabar, por ejemplo, un video para explicarle a la gente cómo degollar un motorizado. O jamás me pasaría por... Sí, pero antes de aterrizar eso... Déjame terminar la respuesta, porque la venía reflexionando desde anoche. Me pasaría por la mente cómo calcular entrar a la casa de un diputado, como hicieron con Robert Serra, para asesinarlo. ¿Cómo es eso que un grupo de seres humanos lanzan a alguien al Guaire? Está bien, critícalo. Y ni siquiera hay una reflexión después, sino la reflexión es sobre un Twitter que pusieron en una cuenta, no sé, ¿de qué estamos hablando? Sí, lo que pasa es que las personas que son lanzadas al Guaire, si lo hacen, quien lo haga es condenable. Ahora, si por ejemplo por efecto... Vladimir? Perdóname. ¿Quién lo condenó? Bueno, yo no sé quién lo condenó. En todo caso, Nadie a lo lo que ha vamos. condenado. Pero No ha fíjate, habido una pero por ejemplo que el reflexión al partido de respecto. gobierno... Hay una reflexión. Mira, hay una al principio yo te reflexión hice una nacional pregunta. sobre un Twitter. Está bien, pero yo te hago una... No, porque el tuit es reflejo de una situación que ocurrió. Hay una reflexión nacional sobre un Twitter. Si la cosa pero fuera no un hay una Twitter reflexión solamente, nacional. el problema es que pasó. Y esto que te estoy diciendo también pasó. Y no hay una reflexión nacional sobre un grupo de seres humanos que lanzan a alguien para el Guaire. Es decir... Pero también, ¿de qué el estamos hecho, por ejemplo, de hablando? que se retuitee una cosa como esta o se tuitee una cosa como esta, yo te pregunto si el PSUV lo hizo o no. O sea, como dirigente del Yo PSUV. no sé quién maneja la cuenta, pero te estoy diciendo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a seguir insistiendo por el mismo camino, por lo que veo. Es decir, el problema es un Twitter. El problema no es que un grupo de gente lanza a alguien y todos los demás corean como un circo romano. Sí, lánzalo. Con otras cosas que no te voy a decir aquí en el programa. No sé si lo has Y visto. además aparece retuiteado por el presidente. A mí no me consta que lo haya retuiteado él. Ojalá que no sea cierto. No sé si has visto el video que te estoy planteando. No, ese video yo no lo he visto, tengo en mi tweet. pero lo podemos ver. No, y igualmente lo condenaría. Aquí no, a mí me parece que es terrible. Porque es no digo que lo dantesco. podemos ver. Es dantesco. Puedo verlo. Te pediría que lo vieras en privado. Yo lo hice una reflexión al respecto. Entonces lo que te digo, o sea, se hace un escándalo por un tweet, pero no se hace un escándalo por este hecho. O no sé si viste el video ayer de... ¿Cómo se llama Es este que yo creo que diputado? todo eso es escandaloso. No pasa. O sea, lo coherente es que... No generó el escándalo. Lo coherente es que un dirigente, como tú digas, un tuit como ese no se debe publicar, ni nadie debe ser lanzado al lo Guaire por su escandaloso manera de pensar, es ¿no? que no se genera un escándalo por eso. Que pasa desapercibido. Que nadie genera la reflexión. Que no está en los medios de comunicación. Epa, ¿qué Bueno, ves? ahorita está. Tú planteas eso y yo condeno eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con una persona porque sea chavista la lance al Guaire. Porque yo te lo estoy planteando, Vladimir. No porque se generó el escándalo. Pero de paso también te diría... Pasa totalmente Pero también te diría que desapercibido. tampoco estoy de acuerdo con una acción represiva, por ejemplo, que lleve a la gente a lanzarse al Guaire para evitar la represión. O sea, tampoco estoy de Se acuerdo genera con un eso. escándalo por un tuit. Las dos cosas son... Pero no es que no es un tuit, es por lo que pasó. Pero no se genera un escándalo porque un grupo de seres humanos lanzan a alguien. O sea, ni siquiera te estoy reflexionando sobre el hecho, te estoy reflexionando sobre que después del hecho no hay reflexión. Pero fíjate, al respecto. tendríamos que hacer desgranar muchas cosas que son escandalosas. Por ejemplo, es escandaloso que haya gente armada en una manifestación. Completamente. Del bando que sea. A mí Condenable. no me importa. O sea, a mí no, completamente, no me importa, en eso estamos de acuerdo. Es escandaloso. Las armas de la República solamente las pueden tener las instituciones del Estado. Por ejemplo, es escandaloso ver imágenes que yo me gustaría que las desmintieran de motorizados saliendo de instituciones militares, por ejemplo, y que luego van a manifestaciones. Hay que supuestamente revisarla y a si eso hostigar. ahora tienes Eso que no puede- castigarlo. eso no puede ocurrir, por en ejemplo. eso no hay titubeo. Pero te insisto, me llama mucho la atención que ayer se genere todo un debate por un Twitter y no se genere. Y no es nada contra ti, o sea, es una reflexión sobre la sociedad. No se regenere el mismo debate, o mayor, debería ser mayor, porque un grupo de seres humanos decide lanzar a alguien al Guaire. Bueno, a mí me parece, si eso ocurrió como tú lo estás diciendo, y no tengo por qué dudarlo, eso es salvajismo y yo no estoy de acuerdo con Está bien. eso. O sea, te puedo decir que lo condeno. Pero ni siquiera te estoy... Pero lo que creo es que la condena a la violencia tiene que ser coherente. Total. Yo estoy coherente con de eso, donde pero, venga. Pero yo no te estoy... La violencia del discurso. Yo no te estoy ahorita reflexionando sobre el hecho, te estoy reflexionando sobre el resultado posterior. Porque tú me decías escandaloso. No fue. No generó el escándalo.
Bueno, vamos a generarlo, en el No lo sentido, vamos a generar la generó. reflexión. No, Vamos a reflexionar. no hubo ningún medio esta mañana que dijera, o ayer en las redes, así como lo hiciste con el tweet, dijera, epa, mira esto. Ajá. No. Pero yo también diría, Pásalo Héctor, desapercibido. yo también diría, vamos a revisarnos qué estamos diciendo, Estoy de cómo acuerdo. estamos ejerciendo la política. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, eso de decir, a Caracas no pasan. ¿Por qué? Por ejemplo. Porque ¿por qué generan los ciud- violencia, Vladimir. Pero ¿por qué la ciudad? Pero Lamentablemente fíjate tú, pasa así. resulta que en 22 en 20 de las 22 parroquias ganó la oposición. Y aquí yo vi manifestaciones No es un el día de Semana Santa que pasaron, atravesaron la ciudad y no hubo no violencia. es un problema de que ganes o que pierdas. Es un Ajá. problema que la mayoría, porque si ellos dicen, yo voy a marchar de X punto a X punto, y yo garantizo que cuando lleguemos a este punto todo el mundo se retira y no se va a quedar un grupo guarimbeando, pero la experiencia nos dice otra, Vladimir. Una pregunta, Del ¿hasta qué punto 2014 ustedes han para acá, reflexionado que el uso indebido de la represión es un mecanismo que puede generar violencia también? Lo que pasa es que hay que debatir que es un uso indebido de la represión. Porque si yo te pongo una barrera de seguridad aquí, porque hasta ahí tienes tu permisología y tú la logras pasar, lo correcto es utilizar la represión como la están usando. El problema es que la permisología la maneja un actor político Bueno, también, pero así entonces es son las discrecional. Le doy permiso a unos y a otros Así no. son las instituciones Y del cuando yo te Estado, digo que la Vladimir. violencia no está en un solo lado, la ah, violencia no está en un solo lado, No, yo Héctor, y estoy de tú lo acuerdo sabes. con eso. Entonces, unos Mira, que pueden yo también antier- generar violencia yo- tienen permiso yo- y otros no. No, eso no es cierto. Bueno, es así, la realidad es así. Demuéstrame que no es así. La semana pasada debatía con un diputado de oposición, no voy a decir su nombre para que no lo ataquen por las redes. Y ellos hicimos una Dilo aquí entre nos. aquí entre nos nada más. Hicimos una movilización en la Asamblea Nacional, los chavistas, ¿no? Y salió un grupo de oposición a la tarima chavista. Y yo después le digo, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿no te parece irresponsable? Si no fue Stalin, fue a Pizarro que le dijiste. No sé, yo tengo muchos amigos en la oposición y tú lo sabes. Esos son los Y más entonces amigos él me decía, bueno Héctor, pero ¿qué pasa si yo monto una tarima en Miraflores? Yo digo, exactamente lo mismo que pasa si yo monto una tarima en Altamira. O sea, en este momento es irracional que yo monte una tarima en ¿En qué Altamira. momento la oposición puede montar tarima enfrente de Miraflores? En el mismo momento nosotros la podamos montar en Pero Altamira. ustedes la O montaron sea, en la asamblea. En estas circunstancias no se puede. Y tú tienes que ser responsable. Y yo le digo, Siempre, Ya iba- habrá, ya iba a siempre habrá- siempre habrá una circunstancia para que no se pueda. ya iba a decir el nombre. Y yo le digo, imagínate tú, que tú haces una concentración en la Avenida Libertador, donde la haces. Y yo llego a la tarima. ¿Tú garantizas que la locura que hay de aquel lado no me va a atacar? Me dice, no. Entonces no hagas lo mismo, es irresponsable. Bueno, mira, Es decir, tenemos que ir a la pausa. Pero Héctor. déjame terminar la idea. En este momento, si tú quieres demostrar fuerza, sencillo. Un grupo demuestra de un lado y el otro del otro lado. Ah, no, pero es que yo tengo que pasar, juro. Bueno, nos vamos a encontrar y va a ser violento, es irresponsable. Lo Y que pasa tenemos es que los- asumirlo. Los lugares de la ciudad no deberían ser monopolio de un sector. No deberían pero tenemos aquí ser. un tuit, No Héctor, deberían antes de irnos a ser. la pausa. Pero deberíamos los dirigentes actuar con responsabilidad. Aquí- El presidente se lo dijo con claridad. Ok, de Plaza Venezuela para acá marcha un grupo, demuestra fuerza, y de Plaza Venezuela para acá marcha otro grupo, demuestra fuerza. Y listo. Tú sabes que a mí me gusta ¿Qué sería lo responsable que la que gente lo demuestre dirigentes? fuerza. Lo que no me gusta es el uso de la fuerza, de ningún lado. Bolívar Divisa dice por aquí, lo vamos a responder al regreso. ¿Usted no cree que armar 500.000 civiles es llamar a una guerra civil y más a un país como Venezuela que está en crisis? Dice Bolívar Divisa. Al regreso lo vamos a responder, a comentar sobre eso. Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una pregunta, rapidito. Al regreso. Este por ahorita, este por ahorita. El dirigente con el que hablaste sobre ese tema de la tarima tiene tatuaje. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos con Héctor Rodríguez. Habíamos dejado, Héctor, un tuit pendiente. Lo tenemos aquí. Ajá, este tuit de Bolívar Divisa con respecto a... ¿Usted no cree que armar 500.000 civiles es llamar a una guerra civil y más a un país como Venezuela que está en crisis? No, llamar a una guerra civil es llamar a una guarimba, es llamar a descargar la rechera sobre otros porque perdimos. No se puede decir esa palabra, me va a regañar el presidente Conatel. Me tiene que regañar a mí, no a ti. Pero además, Bueno, eso explícaselo a él. Lo que Bien estoy, bueno. Lo que estoy Bien bueno. Lo que estoy es repitiendo lo que dijo un dirigente político en un momento de mucha coyuntura. Eso es llamar a una guerra civil. Organizar a tu pueblo para defender su soberanía es tradición histórica, es de donde venimos, es la causa libertaria, es la causa mirandina. Este pueblo en armas fue el que nos dio la libertad a nosotros y a toda América Latina. Lo que debería haber consenso es que todas y todos somos corresponsables de defender la soberanía y deberíamos estar preparados para eso. Lamentablemente, como dice el Papa, en América Latina hay cipayos. Lo que pasa es que también, Héctor, conocerse la política diciendo que está contra mí es antipatriota, cuando tú
pretendes mezclar la patria con el partido, entonces estamos mal, porque si yo no estoy con el partido, entonces soy antipatriota. Si yo, Pero por ejemplo, hay cosas que tú puedes reivindicar. mucha gente dirá, Vladimir es un vendido al imperialismo porque no está con el PSUV. Y hay algunos de la oposición que dicen que eres un vendido al chavismo porque me entrevistas a mí o entrevistas a unos chavistas. Eso hay de todo. Ahora, si tú te guías por eso, tienes que guiarte por tus ideas. A mí me resbala eso. Hay venezolanos y venezolanas que tenemos que salir a defender que sí, que la soberanía se defiende. Pero resulta que cuando tú haces política con el nombre de la patria y entonces le dices a tu militancia que ese señor que piensa distinto a ti es antipatriota. Nosotros no podemos seguir echándole la culpa al otro. O sea, la oposición no puede seguir diciendo, bueno, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con defender la soberanía porque tú dices eso. No, ¿tú estás de acuerdo o no con defender la soberanía? Si estás de acuerdo, asúmelo. Eso es como el mismo tema del diálogo. Sí, yo estoy de acuerdo del diálogo, pero me atacan por Twitter. No, tienes que asumirlo. Los políticos tenemos que asumir Ahora, tú sabes que nuestra Constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Intransferiblemente, esa palabra pesa mucho. La soberanía se ejerce precisamente, uno de los mecanismos de ejercicio de la soberanía es el voto. Y tenemos quizás todo este clima que tenemos en este momento está generado por la situación de que en Venezuela han debido hacerse unas elecciones y no se hicieron. ¿Tú crees que es por eso? Bueno, no, pero es una de las manifestaciones. Si eso fuese cierto... ¿Tú no crees que las elecciones drenan tensión social? Si eso fuese cierto, explícame tú... Ustedes estuvieron mucho tiempo diciendo que no era prioritario hacer elecciones. Explícame tú como analista político, ¿por qué el 2014, a un mes de elecciones municipales, donde el chavismo ganó el 70% de las alcaldías con 1 millón de votos, lanzan la guarimba? Es decir, Vladimir, no nos engañemos. Pero eso se lo tiene que preguntar quién lo lanzaron. No, te lo pregunté como analista político. No nos engañemos. La presión que ejerce la oposición no se resuelve con elecciones o sin elecciones. Bueno, porque también hay muchas divisiones en la oposición. Tú ves que hay sectores que creen eso y sectores que no han creído. Nosotros fuimos a una elección presidencial. Volvimos a ir a otra elección presidencial. La oposición perdió. ¿Y cuál fue su accionar? Llamar a descargar la rabia para que no te regañe Conatel. Fuimos a una elección municipal y ganamos por 1 millón de votos y llamaron a las guarimbas durante 4 meses que estuvieron a punto de llevar una guerra civil. Pero fíjate tú, también pudiéramos hablar de una guarimba institucional cuando la asamblea es ganada por la oposición y después se hace todo lo posible para que la asamblea no actúe. La Asamblea Nacional la ganó la oposición, la reconocimos y lo primero que dijo la Asamblea Nacional es te voy a destituir en 6 meses, cuando no tienes facultad para eso. O sea, hagamos la narrativa como es. En vez de decir, epa, convoco a todos los venezolanos porque aquí estamos todas las fuerzas políticas. Epa, me sumo a la mesa de diálogo que está hablando el presidente, a la Comisión de la Verdad, a la mesa con los empresarios. Vamos a trabajar juntos. ¿Y qué hicieron? No, tratar de utilizar una trinchera para tumbar a un presidente. Inconstitucionalmente. Entonces, bueno, eso tiene una respuesta. Bueno, intentaron por la vía del referéndum. No se pudo hacer referéndum. Abandono de cargo. Se bloqueó el referéndum. Abandono de cargo. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Que por cierto, yo hice un pronunciamiento sobre eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Vladimir, pero este programa no es para atacarte ni para claro que no. Es para analizar la política. Y tú me estás planteando, ¿hay una guarimba institucional? No, hay un mal uso de una institución que ganaron. Esa es la verdad. Tú me dices, Héctor, la presión se canaliza. Y hay un buen uso de las otras instituciones. Indiscutiblemente. Tú me dices, Héctor, la presión se canaliza por elecciones. Tiene que haber elecciones porque hay un ejercicio constitucional, pero eso no va a canalizar la presión. Si tú analizas la oposición, ¿cuál fue su actuación después del 99? ¿Cuál fue su actuación después de la constituyente? ¿Cuál fue su actuación en el 2002? En la guarimba de las plazas Altamira. Pero ¿cuál es el reclamo fundamental de la gente que está en la calle hoy contra el gobierno? ¿Elecciones o no? ¿Tú estás seguro de eso? Yo creo que sí. Yo vengo ahorita de Valle del Tuy. ¿Qué me piden? Vamos a arreglar la cancha, vamos a hacer una actividad cultural, va a haber elecciones, pero no nos creamos que lo que cacarea a los dirigentes de la oposición es la verdad, no es verdad. Va a haber elecciones, vamos a ganar algunas cosas cuando el CNE diga, vamos a perder otras y la oposición va a seguir en su misma actitud, como ha seguido en los últimos 17 años. ¿Qué opinas tú del silencio del CNE? El presidente ha pedido elecciones varias veces y el CNE no dice nada. Mira, si tú revisas, tú tienes ahí tus redes sociales y búscate ahí 99, 2000, 2001, 2002, 2003, la vocería de la oposición, todos los videos, menos mal que ahora se graban las cosas, dicen exactamente lo mismo. Voy a tumbar este gobierno, voy a tumbar este gobierno, voy a tumbar este gobierno. Y ha habido 20 elecciones en los últimos 17 años. Y va a seguir habiendo elecciones. Pero fíjate, y van a seguir pero con en la esta misma coyuntura, actitud. claro, en aquellos momentos el PSUV era la mayoría. En este momento pareciera que hay cierto temor a contarse. veces era mayoría y a veces era minoría. O sea, ¿cómo convencerías tú a un televidente que piensa, el PSUV no se quiere contar? ¿Qué le dirías tú? Nos contaremos cuando nos tengamos que contar. Mira, exactamente lo mismo decían para la Asamblea Nacional. Vas a suspender las elecciones, vas a suspender las elecciones. No las suspendimos, perdimos y reconocimos y punto. Ahora, y en las próximas elecciones de gobernador y alcalde. ¿Hasta cuándo se debe prolongar esa ñapa? Algunas las ganaremos y algunas las perderemos. ¿Hasta cuándo se debe prolongar esa ñapa? ¿Cómo creo yo que debe ser el cronograma? Que los partidos terminen su proceso de relegitimación. Porque si el CNE llama a la elección ahorita, ¿con qué partido va a ir la oposición? Bueno, ¿qué es lo prioritario? ¿Que se renueven las gobernaciones o que los partidos se legitimen? Bueno, ¿qué opinas tú? Para que se renueven tienen que participar ellos, porque no vamos a hacer una elección solo con los chavistas, ¿no? Bueno, yo espero que no. Eso es lo mínimo. Entonces, termine su proceso de relegitimación. Ahora, ¿qué sí creo yo? Y el presidente lo decía estos días. 3 elementos fundamentales. El elemento geopolítico.
las cosas se agudizan cada vez que Estados Unidos quiere intervenir en un país. No olvidemos, previo a la intervención de Irak, el golpe de Estado en Venezuela. Previo a la locura que quieren hacer en Siria, todas las guerras son en países petroleros, no seamos ingenuos. Empieza la locura de la oposición. Un absoluto fracaso, indiscutiblemente, en la relegitimación de los partidos. Pasó sin pena ni gloria. Oye, ¿tú crees? Son la mayoría y eso no generó nada. Un absoluto fracaso. Se legitimaron casi todos. Vamos a esperar que el CNE diga, porque después tú tienes que ver que no se inscribe la misma gente en todos los partidos. Bueno, supone que y tú Higüey, lo sabes. ¿no? Bueno, pero vamos, después hay que empezar a cruzar. Y la tradición de ellos es que son tramposos por naturaleza. Un absoluto fracaso en la Asamblea Nacional. Te prometieron de todo. Te prometieron que se iban a acabar las colas, que iban a acabar con Nicolás Maduro en 6 meses, que iban a destituir los magistrados. Ha pasado 1 año y medio y no han cumplido ni una cosa de lo que le prometieron a sus electores. ¿O no es cierto? Y la gente empieza a frustrarse, sus seguidores. Es decir, no, tú eres pura mentira, puro engaño. Esa es la verdad. Y entonces empiezan con una actitud violenta. Mira, de nuevo. Una pregunta antes de ir al... ¿Cuál es la pregunta? Mira, rapidito, porque ya que me tocaste el tema de Trump, yo oí una información esta mañana de que supuestamente Citgo contribuyó con la módica suma de $500,000 para la campaña de Trump. ¿Eso es verdad o es mentira? Trump es Si eso fuera debe verdad, ser el presidente más millonario del universo. Ajá. ¿Tú crees que Trump le va a pedir dinero a Nicolás para su toma de posesión? No, yo no dije a Nicolás, yo dije a Citgo. Eso raya pero lo en vi en lo una nota, ridículo. lo publicó donde lo leí en Aporrea, no lo pero leí en la está patilla. bien, raya en lo ridículo. Pero bueno, está bien. Queremos seguir haciendo política. Pero sería bueno averiguar. No, queremos te pregunto. Claro, pero eso no cierto lo o planteas falso? tú, eso lo plantean las hegemonías comunicacionales. Queremos seguir haciendo política así, síganla haciendo, está bien. Y a No hay Porrea le hace problema. caso a las hegemonías La realidad, comunicacionales. yo no tengo la menor duda. Sí. La realidad es que hay un pueblo que viene recuperándose de la emergencia, que los CLAP empiezan a llegar a 6 millones de casas, que las tarjetas hogares empiezan a llegar, y a la oposición le da miedo que el presidente se recupere, que la revolución se recupere, que el país Ojalá se se recupere. desmienta eso de los $500,000 a la campaña de Trump. Ojalá se desmienta. Pero la prioridad de la gente es el CLAP, es la Claro, y vivienda. con eso es todo se pudieran comprar Y unos en cuantos eso CLAP. deberíamos trabajar todas y todos. Aunque yo no creo que el destino del país debe ser el CLAP, debe ser otra cosa. O sea, el CLAP es una coyuntura, ¿no? Espero que no. Claro, pero lo toda la vida. que creo que no tenés duda es que en momentos de emergencia el papel de un gobierno no es políticas de austeridad, es apoyar, es ayudar, es construir más viviendas, es entregar pensiones, es ayudar con el tema de la alimentación. Entonces tú me dices, bueno, Héctor, bajanos los recursos, la cosa está difícil, que el gobierno no se entienda. No, el gobierno se monta a proteger, a abrazar, como un padre de familia. Marianela Zuniaga, que Héctor le responda al país por qué andan sacando canales internacionales de las cableras. Abuso de poder, pregunta, al regreso. Autoridad del Estado, te respondo de una vez. Autoridad del Estado. ¿Vamos al corte ya? Bueno, vamos a la pausa. Ya regresamos con Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esta conversación que está interesante. Creo que aburrida no está. Por lo menos. Vamos a ver un tuit que tenemos pendiente por aquí de Tim Sánchez. Dice, Héctor Rodríguez, ¿qué opina de lo que colocó en su Twitter el presidente Juan Manuel Santos sobre la Revolución Bolivariana? Santos ayer decía que él le dijo a Chávez hace 6 años que la Revolución Bolivariana había fracasado. Sí. En realidad la oligarquía colombiana tiene más años diciendo que la revolución bolivariana había fracasado. Desde la tradición de Santander a Bolívar vienen diciendo eso. No entienden que Bolívar es un proyecto antiimperialista, un proyecto latinoamericano, un proyecto de justicia social al que la oligarquía colombiana siempre se ha opuesto. Y que los pueblos latinoamericanos, los pueblos bolivarianos siempre vamos a defender y vamos a triunfar. Es el único proyecto justo, viable para la humanidad. Cuando Bolívar planteaba la necesidad del equilibrio en el universo, hablaba claramente de un proyecto antiimperialista. Cuando Bolívar hablaba del mejor gobierno es aquel que genera la mayor suma de seguridad, estabilidad y justicia social, hablaba claramente de un proyecto de justicia que por supuesto a la oligarquía colombiana no le gusta y no le ha gustado. Nosotros al pueblo de Colombia lo amamos con toda nuestra pasión. Colombia nació aquí en nuestra tierra, la liberamos con nuestra sangre y vamos a seguir trabajando por la paz de Colombia. Lamentamos mucho que muchos de los acuerdos de la paz ya la oligarquía colombiana los está incumpliendo. ¿Hay amor en tu corazón hacia esos venezolanos que marchan contra el gobierno? Hay amor en mi corazón hacia toda la humanidad. Primero, un hombre de izquierda, una mujer de izquierda no odia, no odia. Incluso a las personas que más radicalmente puedan escribir en las redes cosas contra nosotros, no hay ni una gota de odio. Mira, cuando nosotros hacemos una revolución, Vladimir, la hacemos por todas y por todos. Jamás vamos a pedir militancia política para que vivan en una vivienda digna, o para que sus hijos tengan una canaima, o para que su abuela tenga una pensión, o para que lo atiendan en un CDI. Así ellos quieran decir lo que quieran decir, así nos quieran odiar, así nos quieran matar, jamás nosotros vamos a trabajar por odio. Aquí hay un tuit, Pedro J. Agnia, dice aquí lo siguiente. Agnia. Así se llama el apellido, ¿no? Así se dice, se pronuncia el apellido, entiendo yo, ¿no? ¿Podría el diputado decir qué hacían dentro de la marcha opositora las personas que fueron lanzadas al Guaire por los manifestantes?
No sé qué hacían, no sé si eran chavistas, no los conozco. Vi el video y pensé, ¿por qué no se genera un debate nacional sobre esto? ¿Por qué no se genera una angustia sobre esto? Es decir, si fuese real, no lo sé. No sé si realmente son o no son infiltrados, o estaban o no estaban, o simplemente creyeron que eran infiltrados. Lo que no puede pasar es ese tipo de cosas. Lo que no puede pasar es ese tipo de cosas. No podemos permitir, y yo lo voy a insistir neciamente, no podemos permitir que una minoría que odia nos imponga la violencia como forma de hacer política. FG. Déjame terminar. Diferencias tenemos, Vladimir. Hemos tenido en toda la historia desde que la humanidad vive en comunidad y las vamos a seguir teniendo. Esas diferencias no las podemos dirimir por la violencia ni por el odio. FG, Francia García. Franci García. ¿Hasta cuándo los del gobierno le dicen a sus seguidores que son bandidos y matones, los opositores son bandidos y matones, invitándolos a ir contra sus hermanos venezolanos? No he escuchado a la gente de la revolución diciendo eso. Lo insistimos. Todo el que use la violencia debe ser castigado. Dice Ana Arias, colectivos con policía dentro de los edificios y los policías sin hacer nada. ¿Qué dice Héctor Rodríguez? He visto a la policía y quiero dar un reconocimiento a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, a las policías estadales, cuidando la paz del país como debe ser. Y los llamo a todos los policías a que democráticamente garanticen la paz del país. Y llamo a los ciudadanos a que protestemos nuestras ideas en paz, sin confrontación. ¿Admite que ha habido excesos policiales en la represión? Serán castigados. Pero tú admites. Creo que si haces una evaluación general, tienes que reconocer que el comportamiento de nuestra guardia y nuestra policía es extraordinario. Si hay casos puntuales de excesos, serán castigados. Aquí dice Guillermo Guzmán, Vladimir Laguna, este es para mí. Cuando ves a los dirigentes de la MUD incitando la violencia a jóvenes que pagan, no dices nada, apoyas lo que hacen. Creo que sí. Su opinión, yo no. ¿Qué te puedo decir? Si es su opinión, ¿cómo se la cambio? En todo caso, yo condeno la violencia del signo que sea. Para mí, una persona con un arma en una manifestación, para mí, su ideología es el crimen. O sea, una persona que se mete con un arma, con una capucha o sin ella, pero que con un arma en una manifestación va con una intención que no es la actitud que debe tener alguien que sea democrático, del signo que sea. Yo en eso no tengo duda. Por aquí también, que por qué le tiemblan las manos al entrevistado. Por cierto, falta de respeto que se adueñe de la palabra y no deja que preguntes. María Montalbán, a mí a veces también me tiemblan las manos, eso es normal, cualquiera. Esa es la pasión, ¿no? Ahí, ¿no? Ajá. Elecciones presidenciales son el año que viene, pero ¿por qué no hablan de elecciones estadales ya vencidas? Tachirense con orgullo, dice por aquí. Tenemos elecciones pendientes de gobernadores y de alcaldes. Para eso tiene que terminar el proceso de relegitimación de los partidos. Hay una propuesta que, por cierto, hizo Julio Borges, conversando conmigo en la radio, creo que fue. Él decía, bueno, pero vamos a contarnos todos de una vez. Nos contamos asamblea, nos contamos presidente, nos contamos gobernador, alcaldía. ¿A ustedes les gusta esa propuesta? Están desesperados, tienen 17 años diciendo eso. Respetemos la Constitución, que haya su cronograma electoral. Bueno, tú le pedirías al CNE que presente el cronograma electoral. Se lo hemos pedido por todas las vías, ellos han dicho, ¿por qué no hacen caso? Terminen el proceso de relegitimación de los partidos, eso es un poder autónomo. ¿No aliviaría mucho la situación que el CNE anuncie fecha? Yo creo que tiene que haber elecciones para que siga el orden constitucional. Tú dices que alivia, yo digo que no, y te lo puedo demostrar. En el 2014 veníamos de una elección donde el chavismo ganó con el 70% y convocaron a Guarimba. En el 99 Chávez ganó y convocaron a un paro petrolero y a un golpe de Estado y luego a la Guarimba en la Plaza Altamira. Créeme, Vladimir, la oposición venezolana no es democrática, en líneas generales. Cuando tú ves a un dirigente que acaba de perder una elección presidencial y su respuesta es llamar a descargar la rabia, que tenía más o menos la misma actitud de ayer, que estoy seguro que la mayoría de los dirigentes hoy reconocen que la actitud de la rueda de prensa ayer de la oposición fue un absoluto error. Fue un error desde el principio, y yo no sé cuántas veces más lo va a cometer la oposición, convocar a las marchas haciéndole creer a sus seguidores que esa es la batalla final. Porque no va a pasar. Porque es natural que los partidos, que la fuerza, hagan una demostración de fuerza, se recojan, acumulen fuerza, organicen, ganen batallas, pierdan batallas. Esa es la historia de la humanidad. Ahora, si tú sigues engañando a tu gente diciendo, ven, muévete, que ahora sí vamos a acabar, y después no pasa, generas una frustración. Si tú le dices a tu gente, vota por mí, que conmigo se acaban las colas, y no lo logras, generas una frustración. Si tú le dices a tu gente, en 6 meses voy a acabar con este gobierno, o lo voy a destituir, o va a abandonar el cargo, voy a hacer que renuncie, y no pasa, generas una frustración. Pero también genera frustración que un ciudadano vea que un sector del país puede ir a un lado de la ciudad y otro no puede ir, por ejemplo. Y cuando intentan hacerlo, reciben gas lacrimógeno. No sé si tú has recibido gas lacrimógeno alguna vez en tu vida. Claro que he recibido mucho cuando era dirigente estudiantil. ¿Pero en qué gobierno? En la Revolución, yo fui dirigente estudiantil en 2000, no, la Policía Metropolitana en ese momento. Mira, insisto, Vladimir, lo que te decía hace rato,
los dirigentes políticos tenemos que ser responsables. No tiene ningún sentido encontrar movilizaciones. No tiene ningún sentido, si tú lo que quieres es demostrar de fuerza, presionar para estar en un lugar. O sea, yo no aspiro como chavista ahorita a hacer una concentración. Tú me vas a decir, bueno, debería ser. Está bien, debería ser, pero yo no voy a convocar ahorita una movilización de chavistas en la Plaza Altamira. Lo que pasa es que en la Plaza Altamira no queda la Defensoría del Pueblo, que es donde la gente quiere ir a llevar un Pero a lo mejor yo quiero ir a la alcaldía de Chacao, porque no paran la guarimba, porque hasta anoche estuvimos sacando abuelitos, porque las guarimbas estaban quemando cauchos en casas donde los abuelitos se estaban ahogando y no hace nada. O quiero reclamarle que la policía de Miranda no está, pero es irracional que yo convoque a un grupo de chavistas a la Plaza Altamira, porque en un país polarizado eso va a generar una confrontación innecesaria. Entonces tú vas a insistir en una actitud cuando además cuando lo has hecho ha generado violencia. ¿Qué pasó en la fiscalía cuando se hizo la movilización hace 2, 3 años? Generaste violencia. ¿O es que acaso cuando llegas al punto de control no generas violencia y no la puedes controlar? No la puedes controlar porque la has estimulado. Por cierto, ¿ustedes están descontentos con la fiscal? ¿Cómo? Con la fiscal general, ¿están ¿Por descontentos qué voy a por lo estar que ella... descontento con la fiscal? Eso es su opinión. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. El presidente como jefe de Estado llamó a todos los poderes y corrigió como debe ser. ¿Viste el comunicado ayer de la fiscalía? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo? El comunicado que ayer emitió la fiscalía general. Bien, neutral, como debe ser. Así deben ser las instituciones. Así deben funcionar las instituciones. Con neutralidad, con... ahora, ¿qué quisiera la oposición? Que la fiscalía, que la defensoría jugaran a un golpe de Estado. El mayor ejemplo yo lo decía en la Asamblea Nacional hace 2 semanas, cuando decía, nosotros vamos a destituir magistrados. Yo les dije, bueno, primero están haciendo el ridículo, porque los magistrados ustedes los destituyeron el año pasado. Segundo, ustedes no tienen facultad constitucional para quitar magistrados sin la valoración, sin la calificación del Poder Ciudadano. No, nosotros lo vamos a hacer igualito. No, no tienen razón. Tengo que hacer la pausa, Héctor. Termino. Como no tenían razón cuando querían el abandono del cargo del presidente. Es decir, las instituciones tienen que funcionar según lo que marca la Constitución. Jesús Eduardo Jaime me dice por aquí, ¿qué será más condenable, los violentos al Guaire o el botellazo que le dieron a la señora y los asesinatos de ayer? Bueno, yo creo que todo es condenable, todas esas cosas son condenables, por Dios. El tuit para al retorno, pregúntale a Héctor por qué esa guardia que reprime al pueblo no la sacan a controlar la inseguridad del país. Al regreso, Héctor Rodríguez, ya venimos. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, una pregunta por aquí final. Antes de ese, tú me comentabas lo de que alguien preguntaba que qué era más... Ajá. Que era peor si... Que era peor si lo que... Aquí está, dice Jesús Eduardo Jaime, ¿qué será más condenable, los violentos al Guaire o el botellazo que le dieron a la señora los asesinos? Bueno, yo creo que... Cualquier acción de violencia... Sobre todo la muerte es terrible. Es condenable. Ahora, lo que sí es totalmente condenable, mira este tuit de Tulio Hernández, ¿no? Si cada venezolano neutraliza a un miembro del Plan Zamora, están militarmente derrotados. Se vale hasta materos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces, después al día siguiente empieza la gente a lanzar lo diga quien lo diga. De los edificios. Eso equivale a lanzar a las mismas personas que yo no sé qué mentalidad los animó de lanzar bombas lacrimógenas a los helicópteros. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Que un dirigente político o un vocero político o un vocero comunicacional esté llamando a la violencia, yo creo que ese tipo de cosas, porque a lo mejor está el hecho violento puntual, se condena, se castiga. Ustedes en el PSUV se reúnen, por ejemplo, a analizar el discurso que a veces algunos dirigentes tienen y no lo ven autocríticamente en el sentido, mira, vamos a tratar de no decir esto porque esto genera violencia, vamos a tratar de no utilizar la palabra en estos términos. ¿Ustedes lo hacen? Yo te voy a decir con sinceridad, si yo creo que alguien ha sido alguien tiene que empezar garante de la paz en Venezuela, es el chavismo. Con todo el esfuerzo que hace. Tú no sabes, Vladimir, el esfuerzo que nosotros hicimos la noche que degollaron al motorizado. El esfuerzo que hicimos. Es decir, yo sigo llamando a la reflexión. Este tipo de cosas no se puede permitir. No se puede permitir. Ahora, también hay muchas personas que han sido agredidas por motorizados, por ejemplo. Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad, primero, para separar, porque me estás liando las cosas. Los hechos de violencia los condenamos cuales sean. Ahí hay un nivel, el que comete el hecho de violencia. Pero luego están los dirigentes políticos, los que llamamos a descargar la rabia, los que llamamos a poner una guaya, los que llamamos a lanzar matero, que no lo podemos permitir, ¿vale? Porque eso termina siendo justificado por un discurso. El discurso tiene que llamar a la paz. Que tenemos diferencias y la vamos a debatir con pasión, con carácter, con el tono de voz alzado, sí, pero nunca llamando a la violencia. Ahora, el discurso también puede ser violento. Puede serlo, y a eso estoy llamando a la reflexión. No podemos nosotros incitar si cada actor político comienza, Héctor, a hacer ese llamado desde su propio sector y hacerlo de corazón, a lo mejor mejoramos. Y yo dijera, no solamente los actores políticos, los actores en general, porque a lo mejor este me va a decir, bueno, pero este no es un político.
Dependiendo del concepto de política que Bueno, tengas. todos somos políticos. Si tienes un concepto Ahora, más no todos somos aristotélico. activistas. Exactamente. No todos somos Pero activistas. todos los que tenemos vocería pública, ya sea como político, como comunicador social, como profesor universitario, tenemos más responsabilidad. Mira, Este tipo de cosas hay que Aquí condenarlas. queda un tuit pendiente que era sobre el rol de la Guardia Nacional, que porque él, en lugar de utilizarla para reprimir a la gente, ¿por qué no lo utilizan contra la inseguridad? No, yo creo que la utilizan contra la inseguridad diariamente. Yo veo a la Guardia desplegada en todas partes y yo ahí llamaría a todas y a todos. Por ejemplo, ahorita yo estoy responsable del Estado Miranda. Yo no he visto en el Estado Miranda a la Polimiranda quitando una sola guarimba. ¿Por qué? ¿Por qué Polimiranda no aparece? Ni en las guarimbas del 2014 ni en esta, ni en las de la Plaza Altamira. ¿Qué es lo que pasa pero ahí? también uno quisiera ver a los cuerpos policiales controlando a personas que están armadas y que andan vestidas de rojo, ¿No por ves ejemplo? el mayor uno despliegue no que sabe están haciendo por todas partes? ¿Cuántos detenidos Mayor hay? esfuerzo que hay. Por ejemplo, fíjate No lo tú, tengo contabilizado por bando, pero tengo entendido que ayer fueron más de 100 que agarraron con armas. ¿y cuánta gente del Y chavismo no hay allí? puede ser. No ¿Cuántos importa de dónde chavistas hay? sea, cualquiera que esté armado hay que detenerlo. Ahora, tú me preguntabas, Bueno, la guardia... eso pasa por detener el discurso. La guardia está... Eso fue lo primero que estamos discutiendo. Está desplegada. Ahora, ¿dónde está Polimiranda, por ejemplo? Bueno, pregúntale al Tú vives en gobernador. Miranda, Pregúntale ¿verdad? al gobernador. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Polimiranda patrullando por tu comunidad? No se ve. Bueno, yo no he visto... Es la aquí verdad. En esta zona es yo no la he visto verdad, es Miranda. lamentable. Y Miranda se convirtió en el estado más inseguro del país. El 50% de los secuestros se cometen en el estado Miranda. ¿Y dónde está Polimiranda? Y seguramente que el segundo más inseguro es Lara y el tercero es Amazonas. No, En lo demás no es pasa así. nada. Pero es el más inseguro del país. El 50% de secuestros. ¿Dónde está Polimiranda? Ajá, pero ¿tú crees que esa es responsabilidad exclusiva del gobernador de Miranda? No ¿De lo verdad? creo, pero creo ¿Dónde está la responsabilidad del Estado como tal? Si yo soy un actor político que te critico a ti y tengo un grado de responsabilidad, lo mínimo que tengo que hacerlo es mejor que tú. Ajá, y ahora las Y entonces yo digo, gobernaciones tienen tú lo el haces mal, presupuesto tú lo haces suficiente para mal, hacer tú eso. lo haces mal. ¿Sabes cuánto dinero ha administrado Capriles en los últimos 9 años? 16.000 millones de dólares. Es el segundo gobernador que más dinero ha manejado en todo el país. Y va a seguir diciendo que no me manden el dinero. Ya tengo todos los reportes del dinero que le han mandado. 16.000 millones de dólares. El segundo gobernador con más recursos. ¿Hasta cuándo se va a excusar? Bueno, ya lo inhabilitaron. Entonces, si yo te critico No lo a ti, vas a tener de candidato. si yo te critico a ti, Es un alivio lo para mínimo ti. que yo tengo que hacer, ¿no? A mí me hubiese gustado que él fuese, para darle una barrida. ¿Ah, sí? Si yo te critico a ti... O sea, tú vas a ser candidato Miranda. No, pero soy el jefe político del partido y soy el responsable. Pero Me- si yo te critico a ti, déjame terminar esta idea. Lo mínimo que A mí puedo me hacer... dijeron que tú eres precandidato. Lo mínimo que puedo hacer es hacerlo mejor que tú. Pero entonces tú dices, tú eres malo, tú eres malo. Tienes 16 años gobernando el estado Miranda. Capriles fue 8 años alcalde y 9 años gobernador. Que me muestre una cosa buena. Es más, Capriles, no, es que ustedes son la vieja política. No, Capriles es senador por Copey cuando yo estaba en No, era tercer diputado, año del era liceo. diputado, Diputado no por tenía. Copey cuando yo estaba en tercer año, camisa azul. Entonces que ya, basta. O sea, si vas a criticarlo mejor, muéstrame algo, una vitrina. ¿A ti no te parece Ponme que tu los estado como el partidos que estado más pasan mucho seguro? tiempo en el gobierno, chicos, deberían pasar un tiempito en la oposición para refrescarse? Así dicen algunos, yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que el pueblo tiene que gobernar, tiene que tener voluntad de poder. Creo que los proyectos políticos grandes de país soberano son de largo aliento, de largo tiempo. Bueno, claro, Bolívar- siempre sometiéndose a la Sin evaluación embargo, popular. Bolívar decía que aquel gobernante que se eterniza en el poder se acostumbra a mandar y al pueblo que lo mande, ¿no? Y la siguiente parte de la frase. Ajá. Por lo tanto, esos gobernantes deben someterse permanentemente a elecciones. La revolución lleva 20 elecciones. Es bueno citar a Bolívar completo. La frase es completa. Yo lo estudio bastante. No una partecita de la frase que me convenga a mí. Pero en todo caso, el miedo a las elecciones es libre también, ¿verdad? Es libre y nosotros vamos a ir a elecciones y las vamos a ganar. Ten la plena certeza de eso. Dígale, ajá, armar a los milicianos de terrorismo. No todo el mundo sabe llevar un arma, dice Odalis Rojas. No, para eso se entrenan. La milicia no es darle un arma, la milicia es un entrenamiento para defender la soberanía. E insisto, Vladimir, yo invito a todos los venezolanos que amamos esta patria a defender nuestra soberanía. ¿Tú estarías dispuesto a sentarte con Enrique Capriles, con Julio Borges, con Freddy Guevara? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con todo. Yo hablo con dirigentes de la oposición. La pregunta es si ellos están dispuestos a públicamente asumir que también hablan con Ahora, y nosotros. si por ejemplo, si ustedes van a reunir en secreto, ¿verdad? Mira. ¿Por qué tienen que estar, digamos, echándoles dedo, para decirlo popularmente? Mira, yo me Si tú puedo... tienes una reunión para construir un diálogo, se supone que todo eso no se puede estar publicando. Yo, por ejemplo, yo creo que eso funciona así. Si yo me pongo a decir todas las reuniones a las cuales yo he asistido, imagínate tú. Primero, son ellos mismos los que fugan la información. Recuerda que las primeras ¿Tú reuniones crees? privadas... Lo dice muchas veces Jorge Rodríguez y lo dice Diosdado Las del primeras Mazo. reuniones privadas las sacaron ellos por sus conflictos internos. Eso es parte de la verdad y tú lo conoces. Es bueno que seamos honestos en eso. Y segundo, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con ellos como sea, en privado, en público. Ellos no nos van a convencer a nosotros, pero nosotros somos responsables de garantizar la paz del país. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti, un placer. Hicimos una apropiación indebida calificada de unos minutos de bruja, se lo debo. Muchas gracias a Héctor Rodríguez. Nos vemos Gracias, mañana acá en Vladimir a la Una por Globovisión. Recuerden que aquí nos vemos todos y todas, pues, como para complacerte a ti que te gusta el lenguaje de género. Así es. Bueno.